Bueno, ¿por dónde vamos, Horacio? ¿De qué querés hablar? Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero un tema que me interesa especialmente es lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Leí completa la declaración de los 89 generales y expertos en defensa, 89 ex jefes de Estado Mayor de las distintas Fuerzas Armadas, ex jefes del Pentágono, varios ex ministros del propio Trump, donde directamente plantean que Trump es una amenaza para la democracia en Estados Unidos, y hay incluso una advertencia que formula el más importante corresponsal de guerra de los últimos años, en un artículo que publicó en el New Yorker, donde se pregunta qué pasaría si la elección de noviembre fuera muy pareja y Trump se negara a reconocer un resultado adverso y se abroquelara en la Casa Blanca. Uh-huh. Y llamara en su auxilio a la Guardia Nacional de algún estado cuyo gobernador fuera confiable para él, y se encerrara en la Casa Blanca rodeado por tropas de la Guardia Nacional. Sí. Es una hipótesis. ¿La tienen como hipótesis posible eso? Sí, sí, además es la nota principal del último número de New Yorker, que es una publicación muy importante, no es el cohete a la luna, ¿no? Es una publicación central de la política de Estados Unidos. Y Pero perdón, Horacio, o sea, vos estás diciendo que es para traerlo acá, es como si alguien de acá perdiera la elección y se encerrara en la Rosada con la gendarmería en la puerta diciendo no salgo. Claro. Y lo ven como una hipótesis posible. Sí, y denunciar a fraude diciendo que en realidad no perdió la elección, claro, o alguna cuestión por el estilo. Pero ese, no solo lo ve como posible, sino que no es una opinión personal del corresponsal, sino que es una preocupación que él recoge en sus diálogos con los más altos jefes militares. Es un hombre que ha cubierto, se llama Filkins, es un hombre que ha cubierto las invasiones de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, ha ganado premios Pulitzer, es considerado el principal corresponsal de guerra de su generación, tiene ahora alrededor de 60 años, si no es ni muy joven ni totalmente viejo. Es decir, no es cualquier persona que lo dice. Y además, bueno, por eso comienzo con la declaración del 89. Sí. Y además del 89 está la declaración de Jim Mattis, que fue el primer jefe del Pentágono, el primer ministro de Defensa del propio Trump, que no es de ninguna manera una paloma, es un tipo que fue considerado, por el contrario, un halcón en las invasiones a Irak y Afganistán. El perro. Perro rabioso. Perro rabioso. Perro rabioso es el apodo de Mattis. Y él dice que Trump es el primer presidente del que él tiene memoria que no intenta unir a los norteamericanos, y ni siquiera simula hacerlo. Es totalmente divisivo, atropella los derechos, dice, yo juré defender la Constitución y proteger a los ciudadanos. Y tanto yo como otros que hemos jurado lo mismo, no podemos creer lo que estamos viendo hoy de un presidente que llame a las Fuerzas Armadas no para defender los derechos de los ciudadanos, sino para atropellarlos. Digo,
esto tiene mucho que ver con el rol de la Fuerza Armada dentro de Estados Unidos, que, digamos, para analizar esto tenemos que olvidarnos de cómo es la relación en la Argentina con las Fuerzas Armadas. Pues en Estados Unidos es totalmente distinto. En Estados Unidos hay una, te diría, por decir una palabra precisa, hay una cierta veneración por las Fuerzas Armadas. Son consideradas por encima de cualquier otra institución. Es muy impresionante ver en los aeropuertos los militares de uniforme, cómo los dejan pasar primero. Pero no es una ley, es una actitud de deferencia por parte del resto de las personas. Así es. Y Matis habla de la importancia de la relación cívico-militar. Y Matis entiende, y los 89 entienden, que esa relación extraordinaria, que no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros, depende del hecho de que las Fuerzas Armadas nunca han sido utilizadas como un actor político para la represión interna. Lo cual me parece un eje muy interesante, digo, porque nosotros tenemos un repudio muy categórico por las masacres que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han cometido en distintos lugares del mundo en distintas épocas. Claro, pero nunca lo hicieron con su propia población. Pero nunca apuntaron para adentro. Claro. A diferencia de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Que lo único que hicieron fue apuntar. Lo único que hacía era apuntar para adentro. Totalmente. Y eso explica por qué es tan distinto la valoración social de las Fuerzas Armadas en los respectivos países. Bueno, lo que los 89 señalan, lo que Matis señala, es que eso está en peligro, que Trump es un peligro. Bien. Y hay una serie de pronunciamientos de sectores muy conservadores, muy reaccionarios, muy halcones, en contra de Trump. Por ejemplo, se han pronunciado en contra de Trump y dejan de entender que no van a votar, mejor dicho, dicen directamente que no van a votar por Trump para la reelección, el expresidente W. Bush, que fue el presidente del 11 de septiembre, del 9/11, fue el tipo que inventó, y su secretario de Estado de entonces, Colin Powell, el general del ejército Colin Powell, fueron los que inventaron la fábula de las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión a Irak. ¿Recuerdan la famosa conferencia de prensa de Powell con un informe de inteligencia mostrando dónde estaban las armas de destrucción masiva? Y no era cierto. Sí, nunca existieron. Bueno, y la asesora de seguridad nacional de Bush era, igual que Powell, afrodescendiente, Condoleezza Rice. Bueno, los tres, Bush, Powell y Rice, han anunciado que no van a votar por Bush, por Trump. Mitt Romney también. Mitt Romney, que fue candidato presidencial derrotado por Obama. Hoy es senador. Hoy es senador, es un supermillonario además, un personaje importante de la política de Estados Unidos. Bueno, esta es una novedad política muy grande. Recordemos que Trump perdió la elección del año 16 en el voto popular. Ahora, en Estados Unidos existe el sistema del colegio electoral, en el cual vos podés perder el voto popular y ganar en el colegio electoral. Y los republicanos ya se han beneficiado 2 veces con esto. Ocurrió en el 2000 también. Bush también perdió con Al Gore en el voto popular. Lo que pasa es que esta es una observación que hizo The Economist la semana pasada, muy interesante, de la diferente conformación del voto demócrata y del voto republicano. El voto demócrata está concentrado en las grandes ciudades,
En cambio, el voto republicano está desparramado por todo el interior del país. El mapa clásico de Estados Unidos es azul en las costas y rojo en el resto, adentro, lo que llaman la América profunda. Sí. Los rednecks, los cuellos rojos. Y entonces, con menos votos, pero distribuido en más estados, obtienen más representantes en el colegio electoral, aunque tengan menos representación real en el voto popular. Y el cambio del sistema está, digamos, en discusión hace mucho tiempo, cosa que ocurrió con la Argentina en 1994. Claro. Nosotros teníamos el mismo sistema. Claro. Y se cambió con la Constitución del 94. Tiene ventajas y desventajas cada uno de los sistemas. El colegio electoral permite que las provincias más pequeñas y con menor cantidad de habitantes no sean avasalladas en el resultado por los grandes conglomerados, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y tengan una representación mayor de la que les corresponde por el número de población. Lo mismo se da en la provincia de Buenos Aires, también, digamos, hay formas de atribución de bancas que no son realmente proporcionales, son desproporcionales, que tienden justamente a favorecer a las localidades más pequeñas, a los municipios más pequeños, atribuyéndoles una representación mayor que a los mayores, que a los más grandes. Ahora, el distrito único que rige desde el año 94, el problema que tiene es que es, digamos, un eje de las dos Buenos Aires se queda con todo, arrasa con todo. Claro. Bueno, en Estados Unidos se están discutiendo estas cosas. Y en el medio piensan que Bush se puede atrincherar en la Casa Blanca. Que Trump, perdón. Que Trump. Se puede. Bueno. Claro, lo de Bush es muy impresionante porque, digamos, si hay un epítome de la política reaccionaria, agresiva, belicista de Estados Unidos, es Bush. Claro. Bueno, que... Hasta Bush te dice que va a pares. La diferencia es que Bush es un insider. Bush esté diciendo que no. Claro. Es muy llamativo y, digamos, de alguna manera esto también muestra, y con esto termino, que la situación que tenemos nosotros en la Argentina es excepcional. Sí. La relación que hay en la Argentina entre las distintas fuerzas políticas y entre las Fuerzas Armadas es una cosa extraordinaria comparado con lo que ocurre en otros lugares del mundo, específicamente en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo. Totalmente. Es decir, aquí por supuesto que hay conflicto, pero la relación entre las distintas fuerzas políticas no tiene nada que ver con lo que ocurre en Estados Unidos o con lo que ocurre en España. Creo que lo comentábamos el otro día, los debates en el Congreso de los Diputados de España son tremendos, las cosas que se dicen son atroces. Sí. Lo mismo en Inglaterra. Sí. Y aquí tenemos, digamos, una relación bastante respetuosa entre las distintas fuerzas políticas, un diálogo fluido entre el gobierno y la oposición, que por supuesto uno es el gobierno y el otro es la oposición está para oponerse. No quiero decir que están de acuerdo, están en desacuerdo, pero se tratan en una forma bastante respetuosa, con excepción de algunos núcleos, bueno, pero... Sí, pero es minoritario. Que son marginales, viste, como Patricia Bullrich, sí. Gente que no tiene además coherencia entre lo que dijo ayer con lo que dice hoy, que con tal de oponerse borra con el codo todo lo que hizo y dijo antes. Y hay una relación de subordinación de las Fuerzas Armadas al sistema político muy clarísimo.
muy notable, Ujú. y de respeto del sistema político hacia las Fuerzas Armadas también. Sí, así es. Bueno, Bueno, hablamos el miércoles. codazo. Codazos, Coditos. Horacio. Horacio Berbisky con nosotros.